Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Florencia Curi y la idea de este video es que podamos compartir un momento y sacarnos dudas sobre lo que es la fotografía y bueno, espero poder brindarles herramientas para que ustedes puedan desarrollar una obra para poder participar de los Juegos Culturales Evita y también que les queden herramientas para poder crecer y seguir en la pasión de lo que es la fotografía, ¿no? En principio me gustaría contarles un poquito cómo vamos a estructurar el video. La idea es que podamos hablar, no vamos a enfocarnos en la parte técnica, sino más bien en la parte, si queremos llamarle artística, teórica. Si bien la técnica está ligada al arte, digamos, ¿no? Obviamente que la técnica nos da muchos resultados que tienen que ver con la composición y la estética, nos vamos a abocar puntualmente en el video a hablar sobre lo que es el mensaje, a lo que es el tema, y sí vamos a ver muchas herramientas de composición, ¿sí? Cómo componer una imagen. ¿Por qué no la técnica? Porque no todos tenemos las mismas herramientas y la idea es que ustedes tengan un celular o tengan una cámara profesional o semiprofesional con la herramienta que ustedes tengan, mientras que cumplan los requisitos mínimos que se piden para poder participar del concurso, que no son muchos. La idea es que ustedes puedan estar participando. Yo hace muchos años que doy fotografía y siempre digo que no importa la herramienta que uno tenga, una buena fotografía se puede tomar con cualquier soporte. Y eso me parece sumamente importante que lo tengamos en claro y es lo que nos va a ayudar a poder desarrollar y abrir un poquito más nuestra cabeza en todo lo que tiene que ver, en no atarnos a veces a que la tecnología es la que nos hace la fotografía y no es así. Bueno, en principio me voy a presentar. Mi nombre, bueno, como les decía, es Florencia Curi y hace más de 20 años que me dedico a la fotografía. Me parece importante contarles esto, de que yo empecé, mi papá era fotógrafo y empecé desde muy pequeña a amar lo que es la imagen, a observar, a mirar diferente. Por supuesto inculcado por mi papá, pero ya después, a mis 13, 14 años, ya empecé a desear y querer dedicarme a la fotografía. Tuve un montón de etapas diferentes en la vida, pero me parece importante que por ahí, que sería la edad que pueden llegar a tener ustedes, en la que yo empecé a meterme en este mundo y tratar de ver el mundo desde la cámara y desde un objetivo y ver mi punto de vista diferente, ¿no? Uno siempre puede en casa, y más lo que tiene que ver con el arte, investigar, estudiar y agarrar los propios libros por nuestra propia cuenta. Para aprender a hacer fotografías, así como para aprender a escribir hay que leer, las fotografías se leen. Yo siempre digo lo mismo, la mejor manera de aprender es mirar las fotografías y leerlas, no solo apreciarlas, sino entender por qué una foto nos gusta más que otra. Así que bueno, una de las tareas que ya tienen para hacer es dedicarse a mirar y tratar de encontrar el por qué una fotografía me gusta más que otra. Así que bueno, que ese es uno de los ejercicios que siempre me daba mi papá de pequeña, de poder decir por qué te gusta esta foto, qué es lo que encontrás que hace que esta fotografía te guste y esta otra no. Así que bueno, me parece que es una oportunidad excelente que se les brinda a ustedes con los Juegos Culturales Evita, más que nada porque entiendo que a partir de estos juegos ustedes tienen esa posibilidad de tener una meta, un fin, de poder armar un proyecto y dedicarse en ese proyecto a desarrollar una idea. Esa idea que yo tengo de poder fotografiar algo y que me da un plazo, una fecha en donde yo lo tengo que entregar. Y eso hace que uno tenga que ponerse plazos y concretar. Además de todos los beneficios que tiene participar en los concursos, desde la superación personal, desde la dedicación y sobre todo lo humano, ¿no? De poder compartir con otras personas el arte, lo que uno ama y que uno crece muchísimo compartiendo. El arte se comparte. Así que más allá de si se gana, se pierde, eso es lo de menos. Lo más importante es justamente esto, de poder estar compartiendo el arte con otras personas y sobre todo la mirada que tiene esa otra persona del mundo a través de una fotografía. Así que bueno, esta sería como la introducción, un poquito de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con esto, ¿no? Y sobre todo para no
No hay que bajar los brazos con la tecnología. La tecnología si bien sí nos puede ayudar muchísimo a tener resultados grandiosos, la realidad es que si uno sabe componer, puede componer con cualquier soporte técnico, ¿sí? Así que vamos a meternos de lleno a hablar sobre estos 3 temas. Yo elegí para poder desarrollar, si bien seguramente me voy a ir yendo un poquito con las ramas porque me gusta siempre ser muy detallista. Entonces vamos a empezar por cómo encarar un proyecto fotográfico, ¿no? Porque todos pensamos que al momento de ir a un concurso yo tengo que tener, bueno, a ver, la mejor foto, qué voy a sacar. Y por ahí a veces, ¿no? Los caminos siempre son todos diferentes, ¿no? No siempre, no es que hay una cuestión, una regla matemática de que yo si hago esto y esto y esto y esto voy a tener tal resultado. Siempre uno puede ir por un camino o por otro. Yo les voy a sugerir uno, que a veces lo que podemos empezar es la elección de un tema, ¿sí? El concurso tiene un lema, ¿sí? Que yo me lo anoté para no equivocarme, que se llama Abraza tu cultura, ¿sí? Que vamos a ir desarrollándolo un poquito también en el transcurso del video. Pero lo que me parece importante de esto es que uno puede empezar a desarrollar una idea a partir, por ejemplo, de la elección de un tema. ¿Qué es un tema? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es un tema. Los temas pueden ser millones, ¿sí? Pero a veces empezar a buscar el tema, la búsqueda de un tema, es lo que nos puede también abrir un poquito el panorama de qué tipo de fotografía podemos tomar, sobre todo para mandar a un concurso. El tema es una de las formas que nosotros tenemos para poder llevar adelante un proyecto, ¿sí? La elección de un tema es uno de los caminos que podemos elegir. De vuelta, nada es regla, pero es una de las formas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser temas? Los temas son millones. Por supuesto que siempre cuando hay concursos hay ciertas formas de que uno pueda encuadrar o encasillarse algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay marcas famosas de cámaras de fotografías que deciden hacerte cierto tipo de rubros, ¿no? Temáticos. Por ejemplo, arquitectura, naturaleza, personas, objetos, infinidad, ¿sí? Esos tienen que ver con lo que nosotros vemos como tema, lo que vemos en el mismo lugar, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de temas que tienen que ver con situaciones o con sentimientos. Podemos trabajar la amistad, podemos trabajar el amor, podemos trabajar la alegría, podemos trabajar la tristeza, ¿sí? Que tienen que ver con otros conceptos que son más no palpables, sino que uno los tiene que construir. Entonces, estos temas son los que nos pueden abrir un panorama de elección al momento de que, por ejemplo, si yo voy a elegir el amor también puede tener otra infinidad de subtramas. El amor familiar, el amor de hermanos, el amor de parejas, el amor en las formas que se nos puedan llegar a ocurrir, el amor con las mascotas, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de que quizás, por ejemplo, uno de los temas que a veces siempre se encasillan, ¿no? En los que son los concursos de las marcas famosas, tienen que ver con los animales. Pero los animales, ¿cómo? ¿En qué relato? ¿Sí? A partir de ahí me parece que eso solo nos ubica en una cuestión descriptiva del tipo de fotografía que podemos llegar a elegir. Y acá me voy a ir al otro punto del cual me parece importante desarrollar, que es el mensaje, ¿sí? El tema nos puede guiar y abrir un esquema y un abanico, y luego nosotros, a partir del mensaje, de lo que queremos contar, es lo que nos puede llegar a encasillar a nosotros en un tema en particular, ¿sí? Es que nosotros tenemos todos una mirada completamente diferente de la vida. Y la fotografía es eso, que uno pueda, a partir de una imagen, poder transmitir lo que uno está sintiendo sobre un determinado tema en particular, ¿sí? Entonces, y eso es lo que me parece que puede ser rico al momento de hablar de contar una historia. Yo siempre digo que la fotografía te tiene que contar y narrar algo, ¿sí? No te puede dejar, te tiene que dejar algo, te tiene que estar contando una historia. Por supuesto que después existe otro rubro de la fotografía abstracta, que no vamos a entrar en ese detalle, sino vamos a abocarnos en esto, y sobre todo porque para este concurso en particular nosotros tenemos un lema que me parece súper interesante, que es Abraza tu cultura. Y si nosotros decimos que la fotografía, nosotros tenemos un mensaje, el mensaje interno con el cual queremos contar algo, por ejemplo, yo puedo pensar que la amistad es lo más importante para mí en la vida, que la amistad te salva. ¿Qué tipo de fotografía voy a elegir? ¿Qué temática? ¿Con personas? ¿Haciendo qué? ¿Mostrándolos de qué forma? ¿Sí?
si yo voy a elegir, no sé, a mí la amistad me parece un tema sumamente interesante, pero también quizás la realidad de mi barrio, la realidad que está viviendo mi familia, mis tíos, mis hermanos, digo, en esto de tu cultura, ¿no? Abrazar tu espacio, abrazar donde uno se está desarrollando y desenvolviendo y creciendo. Mi escuela, mi entorno, mis amigos de baile, quizás alguno de ustedes va a danza o alguno va a canto o alguno va, bueno, tratar de buscar y situarse desde mi propio lugar, desde donde yo vivo y mi contexto, empezar a mirar ese mundo para poder encontrar qué es lo que yo pienso de ese mundo, para a partir de ahí poder hacer una fotografía. Y eso es lo que hace enriquecedor a este arte, que es poder transmitir un mensaje que es único, que es el que uno tiene. Nadie tiene la mirada que tiene cada uno porque es personal. Entonces, si bien podemos opinar parecido entre unos y otros, esta es la oportunidad de uno poder transmitir al otro un mensaje que es único y especial. Entonces, me parece que estas dos cosas, tanto mensaje como tema, se van a ir moviendo juntos para definir qué tipo de fotografías voy a hacer. Pasamos a lo que es la composición. Cuando hablamos de composición, nosotros vamos a ver ejemplos de fotografía bien concretos. Estos dos, una vez que nosotros sabemos qué mensaje y qué tema, sobre qué mensaje, qué es lo que quiero contar, y cuando yo tengo la respuesta de eso, bueno, vamos a empezar cómo voy a diagramar una fotografía. ¿Qué es la composición? Componer una imagen. Al igual que componer música y al igual que componer cualquier otra obra de arte, componer tiene que ver con la selección, la disposición y la enfatización, en ese orden, ¿sí?, de los elementos que componen toda una imagen, que son los que yo decido que estén o no estén dentro de esa imagen para transmitir el mensaje que yo quiero dar de la mejor forma, ¿sí? ¿Se entiende? Es la selección, ¿sí?, de ciertos elementos, la enfatización, ¿sí?, de esos elementos en pos de un mensaje. Entonces, si yo tengo un tema en particular, seguramente voy a elegir algunos temas, algunos elementos y no otros. Entonces, y ustedes dirán, sí, pero ¿cómo? Si, por ejemplo, porque esta es una pregunta muy común cuando yo doy en los talleres, que dicen, bueno, pero si yo estoy en el campo, ¿cómo hago para elegir que esté o no esté algo si está fijo? Si bien la fotografía documental tiende a no modificar nada, la idea de esto es que uno puede disponer y componer una imagen desde el lugar donde uno se para. Yo puedo elegir primero pararme desde un cierto lugar, tener un punto de vista con la cámara más abajo, más arriba, elegir, tratar de ir encontrando el punto en donde yo digo, esta es mi imagen. Y uno va componiendo de esa forma. Es aprender a mirar distinto. Uno de los consejos que yo siempre doy es que a partir desde el momento en el que uno piensa dedicarse a la fotografía, uno tiene que ver todo de dos formas. Una en luces y sombras, porque la fotografía son luces y sombras. Entonces, por ejemplo, en este instante ustedes tendrían que estar analizándome a mí de dónde viene la luz, ¿sí?, la luz principal, que hay una sola principal en esta imagen, y cómo es que el resto se está viendo, ¿sí? Entonces, la luz principal que tengo, que es esta que está acá, una de relleno que está desde este otro lado, sumado al rebote general por un techo blanco que tengo. Entonces, primero es eso, ¿no? Pensar que la fotografía, bueno, ¿de dónde viene la luz? ¿Y qué sombra me está generando? Porque si yo pongo una luz plana de frente, por supuesto que voy a sacar la expresión de la persona. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado es empezar a ver que yo tengo dos lados, ¿sí?, por el cual este y este. ¿Qué entra y qué no entra en este plano? ¿Qué elijo y qué no elijo que entre en ese plano? Entonces, no digo que vayan haciendo esto, como se ha visto en muchas películas, pero es una forma de pensar y observar. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, que yo voy por ahí con algunos familiares o amigos que me dicen, ay, mira qué lindo sacarle una foto. Y uno está viendo, y ustedes tienen que llegar a lograr esto, que ese lugar no es fotogénico desde el lugar en el que estás parado. No estarías viendo la toma fotográfica porque puede haber elementos armónicos muy lindos, pero que no se está logrando ver la fotografía. Que desde donde yo estoy yo no la veo la foto. ¿Por qué? Porque estoy viendo el encuadre y veo que no puedo encuadrar nada que sea armónico. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a lograr
con la fotografía, ¿sí? Porque las herramientas de composición es lo que los va a ayudar un poquito a desenvolverse. Como ejercicio me parece que podemos empezar de las 3 reglas que hay, hay cientos de reglas. Las 3 que yo voy a dar acá son la ley del horizonte, la ley de tercios y luego va a haber otras más, ¿sí? Pero vamos a empezar con la ley del horizonte. Nosotros estamos acostumbrados a componer una imagen generalmente, no digo todos, quizás alguno ya lo está haciendo, cuando tenemos que hacer una fotografía y colocar el horizonte, lo primero que hacemos es el horizonte colocarlo. Si esta es la fotografía, lo colocamos en el medio. No sé por qué. Pero tenemos que entender que al colocarlo en el medio lo que estamos haciendo es partir la imagen en dos, dividirla en dos. Entonces, al tener dos mitades exactas iguales, la lectura se hace compleja y deja de ser armónica. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del horizonte? Es que si yo uno de los laterales lo divido en 3 partes iguales, ¿sí? Este lateral lo divido en 3 partes iguales, yo tengo que ubicar el horizonte en una de esas partes, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, porque hay variables. ¿Cuál es el horizonte? ¿Dónde termina el agua? ¿Dónde termina la montaña? No importa. Lo que tengo que ver, y este es un ejemplo lindo, es que en la parte de arriba yo tengo una información que es cielo, en la parte del medio tengo otra información que es montaña y en la parte de abajo tengo otra información que es agua, ¿sí? Entonces, si divido este lateral en 3, el horizonte lo voy a ubicar acá. Ahora, ¿qué pasa si la fotografía no la estamos tomando de esta forma y la estamos tomando así? Bueno, la ley vale igual. Si yo divido este lateral en 3 partes iguales, yo no puedo ubicar el horizonte en el medio, lo tengo que ubicar en esta parte o en esta parte, ¿sí? Vale para cualquiera de las dos formas, ¿sí? Esa sería la ley del horizonte. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando y ustedes van a ir haciendo su propia conclusión. Y como siempre les digo, nada es tan exacto, no es que tiene que estar perfecto. ¿Por qué? Porque ahora van a ir a sacar la fotografía y van a estar midiendo que un poquito más abajo, un poquito más abajo. No. Lo ideal es que no esté en el medio, que esté un poco más hacia abajo o un poco más hacia arriba. Ese sería el concepto como general. Porque de vuelta, las reglas a veces son para romperlas, pero para romperlas nosotros tenemos que aprender a usarlas bien, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el que la fotografía no está completamente hacia abajo, está del medio un poquito más para arriba, ¿sí? Los ejemplos que estamos viendo son fotografías mías. Esta fotografía es una fotografía que voy a mostrar que no dice mucho, pero que si nosotros vemos la foto podemos entender el concepto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué no dice mucho, ya lo vamos a analizar. Una forma de estudiar fotografía es analizar las fotos, ¿sí? Fíjense acá la ley de tercios, ¿sí? La ley del horizonte. En esta lo mismo. Fíjense que yo podría decir que el horizonte termina aquí, donde está el agua. Pero yo lo comprendo como una imagen, como información. Y acá, si yo divido en 3, es como que se me hubiera acercado. Sumado a que esto que va subiendo me eleva un poco el horizonte, ¿sí? ¿Sí? Cuando hay personas también, esto no vale solo para paisajes, también vale para cuando hay personas, ¿sí? Si hay personas yo tengo que entender dónde ubicar el horizonte, sobre todo si me lo está marcando, ¿sí? Recuerden siempre prestar atención antes de disparar una fotografía. Traten de mirar, observar lo que estoy tomando, tómense el tiempo. La fotografía no es taca, 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 taca. No, la fotografía es esto, observar qué es lo que yo estoy eligiendo que entre en esta toma y no otra cosa, ¿sí? ¿Qué elijo que esté y qué elijo que quede afuera? Entonces, tratemos de tomarnos ese tiempito para ver bien eso, ¿sí? Si yo tengo objetos, tratar de esos objetos nunca partirlos, que estén completamente adentro o completamente afuera, ¿sí? ¿Puede haber algún caso en particular? Puede, sí, pero la idea es que tratemos de elegir bien qué es lo que va a estar dentro de esa imagen. La ley del horizonte es dividir la imagen en 3 partes iguales, ¿sí? Cualquiera de sus 2 laterales y tratar de ubicar o en el inferior o en el superior el horizonte, ¿sí? Y si no, tratar de tener la información en las 3 partes iguales, que puedo elegir colocar nubes, montañas y tierra. O bueno, obviamente eso lo estamos hablando cuando estamos en otro lugar. Si estamos en nuestro pueblo podemos elegir todo lo que es tierra
digo, nuestra provincia, Entre Ríos, que puede haber alguna lomadita, podemos elegir tierra, lomadita y por ahí nubes, ¿sí? O el cielo pleno. ¿Cuándo elegir cuál de los dos? A veces nos da la información que tenemos. Si tenemos muchas nubes, por ahí quizás podemos elegir de la fotografía los 2/3 de arriba, ¿sí? Para que todas esas nubes estén. Y si quizás tenemos un cielo completamente despejado y tenemos un campo con muchas flores y animales y objetos, quizás podemos elegir que los 2/3 de abajo esté esa información y arriba solo el cielo despejado, ¿sí? No quita que cualquiera de las dos formas podamos elegir cualquier otro de los puntos, ¿no? Vamos a ver otra ley, que es otra ley importante, que es con la que más se trabaja en la fotografía y que es la ley de tercios, ¿sí? La ley de tercios es esta misma ley que veíamos del horizonte, que es dividir uno de sus laterales en 3, es el otro sumárselo y dividirlo en 3, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un plano, que seguramente ahora yo los voy a ir en la edición, vamos a ir viendo la imagen de cómo sería. Si yo tengo esta imagen, divido este lateral y divido este lateral en 3 partes iguales. Tiki tiki, y acá y acá. ¿Qué me genera? Me genera puntos, ¿sí? 4 puntos. ¿Qué dice la ley de tercios? Es que si yo coloco, ¿sí?, mi elemento protagónico en uno de esos puntos, esa fotografía va a tener armonía. Sobre todo el protagónico. ¿Y qué voy con esto? Que yo siempre tengo que saber cuál es el objeto que yo voy a fotografiar y le tengo que dar protagonismo. Por ejemplo, si yo voy a sacarle a una persona, esa persona tiene que estar ubicada en uno de esos puntos, ¿sí? O puede estar ocupando los dos, estos dos, o puede estar ubicando estos otros dos, ¿sí? O puede ser en diagonal, ¿sí? Que quizás puede ser, por ejemplo, 2 pajaritos que vayan en diagonal, ¿sí? Y cumple esto de que están destacándose. Estas leyes son las que vienen a decir que esos elementos estarían en armonía. ¿Por qué digo estarían en armonía? Porque son conceptos que alguien definió y que uno, bueno, nuevamente uno los puede romper, es lo que yo siempre digo. Pero vamos a ver, suponiendo la ley de tercios, esta fotografía, ¿sí?, si yo le ubico y le tiro la ley de tercios arriba, ustedes van a ver que si yo divido estos dos laterales y estos dos laterales, uno de sus puntos va a estar aquí. Entonces, uno al leer la fotografía, siempre el espectador cuando lee la fotografía, lee como lee un libro. Entonces empieza de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Generalmente este es uno de los puntos más atractivos, ¿sí? No significa que no atractivos y destacados para cuando uno lee, ¿no? Por ahí también puede uno, si tengo todo limpio y coloco algo de este lado, por supuesto que se va a destacar. Hay formas de que eso se destaque, ¿no? Vamos a ver otra, ¿sí? También otra de las formas es que, esta también fíjense, que ocupa los dos de este lado, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos con la computadora. ¿Sí? Fíjense que tenemos los otros dos, ¿sí? Fíjense esta foto, cómo está ubicada muy en el costadito, ¿sí? Digo de vuelta para no ser tan estrictos, ¿no?, con el espacio. Fíjense esta fotografía. Si yo le tiro la ley de tercios arriba, los puntos principales estarían ubicados acá, ¿sí? Y no deja de estar armónica la fotografía así. ¿Por qué? Porque hay que analizar todos los elementos que la componen, ¿sí? Está la persona, hacia dónde está mirando la persona, y el objeto que lo acompaña, es como que me lleva la mirada y me acerca hacia los puntos, ¿sí?, que estamos mencionando, ¿sí? Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos más para ir avanzando y viendo algunas otras cosas. La ley de tercios me parece sumamente importante que ustedes detecten cuál es mi protagónico en la fotografía, qué es lo que voy a fotografiar. Una persona, tratar de ubicarlo en esos puntos. Es un objeto, tratar de ubicarlo en esos puntos. Es un árbol, lo mismo. Son pájaros, y quizás los pájaros, si los colocamos en diagonal, nos va a quedar mejor, ¿sí?, utilizando de un punto hacia el otro, ¿sí? Eso con la ley de tercios. También existe la forma de que yo pueda ubicar a la persona completamente en el medio, ¿sí?, bien en el medio. Y es como que estuviera ocupando el cuadrante central de esa fotografía, ¿sí?
Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, y vamos a hablar de algunos otros puntitos más. Estas serían como las reglas principales, la del horizonte, la ley de tercios y la ley de miradas. La ley de miradas que dice que el objeto, la persona, cuando yo la ubico, no puede siempre, su mirada, si yo lo ubico de este lado, el sobrante de espacio tiene que ser hacia el lado que está mirando. Esta persona, si estuviera mirando para este lado, yo la tendría que ubicar aquí. No podría ubicarla de este lado si está mirando para el otro lado, porque es como que me falta hacia dónde mira, ¿sí? Siempre la persona que se ubica, siempre de donde yo ubico, si estoy mirando para allá, mi sobrante es para este lado. Si estoy mirando para este otro lado, mi sobrante es para allá. Eso vale para los primeros planos, plano medio, plano entero, ¿sí? Los tamaños de plano, fíjense y tengan en cuenta siempre a dónde van a cortar una persona, ¿sí? Nunca le corten la cabeza si estoy poniendo todo el cuerpo. Yo solo puedo cortar un poquito de la cabeza si aquí estoy cortando y haciendo este plano. Si no, no puedo cortarle la cabeza, ¿sí? Lo mismo, cortarle los pies, cortarle las manos. Sean cuidadosos con esas cosas. Otra de las formas de componer y que me parece que podemos hablar son dos más que me parece que están interesantes y que les puede servir mucho. Una es la elección de colores. Si uno va mirando por la calle o por la vida o por tu barrio o por donde sea, hay veces que la misma arquitectura te brinda colores que son opuestos. Tratemos de componer eligiendo esos colores y eligiendo esos momentos, ¿sí? Sobre todo porque en este concurso nosotros no podemos trabajar con postproducción ni con ningún software para poder editar las fotografías. Entonces tenemos que irnos con esa foto lo mejor posible en la toma, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo tomé esta fotografía que tiene dos colores. Trabajo los colores opuestos, amarillo y azul. No hay más que otro color. Pero a su vez se suma otro elemento más, que es el elemento de la repetición. Hay 3 ventanas, ¿sí? La repetición es una forma de componer también. Esta también tiene 2 colores, amarillo y azul. Y tenemos la repetición, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Esta fotografía tiene 2 colores, tiene el verde y el marrón. Hay un pequeño celeste que es el que me lo destaca la vincha de la protagonista, una de las protagonistas de la fotografía. Pero hay un elemento de composición fundamental que son 2 ventanas iguales, ¿sí? Y eso es simetría. Simetría y repetición ayudan a componer la imagen. Que eso por ahí, si ustedes están en pintura, lo pueden haber visto, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos que hemos visto recién. 2 colores, un verde agua y un rojo desaturado, ¿sí? Son colores opuestos, ¿sí? Bien. Hasta ahí me parece que estamos. Algunos consejitos en cuanto al mensaje. Por ejemplo, para que se dejen llevar. Esta fotografía no tiene ninguna regla. No respeta ninguna de las reglas que hemos visto. Ha gustado mucho porque es una fotografía que no es acá, no es en Argentina. Pero bueno, tenía que ver con una disputa en ese momento sobre las personas y sobre la religión. Bueno, fue una foto seleccionada y a lo que voy, el mensaje de lo que uno está contando en un determinado lugar y en un determinado momento suma muchísimo. Vamos con esta otra fotografía, ¿sí? Me cuenta una historia. Ustedes pueden creer la que ustedes quieran y no se las voy a contar, porque la idea es que justamente ustedes puedan volar y entender lo que ustedes quieran de esta fotografía. Hay una persona arrastrando un televisor con una especie de carrito, ¿sí? Vamos con esta otra también. Fíjense, colores y personas. Hay 2 colores, celeste y naranja, ¿sí? Siempre buscando esos opuestos, ¿no? Pero hay una historia de dos chicos que están jugando al boxeo en un lugar que aparenta ser humilde. Me está contando algo, ¿sí? Acá estoy teniendo una historia. Si yo ubico la ley de tercios en esta fotografía, tengo una persona, ¿sí?, que está ubicada en la ley de tercios y que está caminando hacia un lugar. Bueno, volviendo a esto del mensaje, ¿no?
voy a mostrarles una serie, porque también esta es otra. Esto les tiene que servir para que ustedes puedan hacer quizás una serie fotográfica. Después pueden elegir una. Lo que te permite la serie fotográfica es esto, es por ahí hacerte de un proyecto, ¿no? De una temática. Lo que sabemos que a veces hay fotografías que en una serie son más descriptivas en cuanto al espacio, ahora vamos a ver bien el ejemplo, y hay otras en las que me cuentan más la historia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo hice esta fotografía, esto es en Nogoyá, en un bolicho, ¿sí? Un boliche, un bar del pueblo, ¿sí? Tenemos a la persona ubicada en la ley de tercios, esta foto es cuadrada, ¿sí? Uno también puede elegir eso, ¿no? Cambiar el formato y que no sea cuadrado. Estas fotos, yo no tenía muy buena cámara, era una cámara muy básica. Por eso revientan un poquito los colores, se va del blanco al oscuro. ¿Sí? Y a esto iba. Esta es una foto descriptiva. Que puede ser interesante, me cuenta cosas, me habla de un lugar, me habla mucho del lugar. Tengo elementos repetitivos, ¿sí? Digo, ¿no? Todo esto, si uno empieza a analizar la fotografía, la saturación de cosas que hay, son cosas que están viejas, que tienen polvo, me habla de una historia, me cuenta cosas, ¿no? El tipo de bebida que hay no es la misma que la de otro bar, el tipo de bolsa no es la misma que de otro bar. Digo, esas son las cositas que por ahí uno tiene que empezar a mirar y observar cuando va a ciertos lugares. Pero quizás sola no vale para un concurso, ¿sí? Eso es lo que quiero decir, que en el conjunto de la serie a veces se enriquecen. Pero a lo que voy es que el mensaje en esta fotografía, por ejemplo, es más complejo, más completo, ¿sí? En donde me cuenta todo, ¿sí? O sea, puede gustarte o no gustarte, no importa. Lo que voy es que hay un objetivo que es contar una persona que ya de mayor edad y que quizás pasó toda su vida dentro de ese bar, ¿sí? Entonces, bueno, el mensaje a veces es lo que nosotros tenemos que saber que estamos contando. Y voy a contrarrestar estas fotografías que les estoy mostrando con esta, ¿sí? Que esta fotografía está bien tomada. Respeta la ley de tercios, ¿sí? Respeta la ley de miradas, porque hay una diagonal que la cruza hacia allá. Pero esta fotografía no me cuenta nada, ¿sí? No hay una historia detrás de esta fotografía. Por supuesto que puede haber alguien que la analice y le encuentre algo que digamos, bueno, sí, desde la naturaleza, sí, perfecto. Pero al momento de nosotros pensar una foto, tratemos de buscar algo, un protagónico, ¿sí? Un objeto que se destaque. Hasta inclusive, si quizás acá hubiera habido una flor de color, ya cambia la imagen, ¿sí? Sobre todo porque ahí empezamos a trabajar figura, fondo, objeto protagónico y qué es lo que hay detrás. Préstenle atención a lo que hay atrás de lo que yo estoy por fotografiar. Y ese es el ejercicio más importante y lo que más les recomiendo es que cada cosa que yo voy a tomar tiene que ser una decisión. Nada puede pasar en fotografía de que, bueno, ¿por qué entró? Porque estaba ahí. No. Elijamos qué es lo que hay. Bueno, eso me parece que son hay muchísimas reglas más. Hay muchas formas más de componer. Si quieren por ahí buscar un poquito más de información, pueden ver sobre el equilibrio, sobre el peso de los objetos, ¿sí? Que hay. Digo, para tener en cuenta de qué formas de componer hay un montón. Por colores, por simetría, por la ley de tercios, por la ley de miradas, hay infinidad de formas. Que les aconsejo es que vayan a sus casas y vean qué pueden fotografiar en sus casas. Empiecen a tomar fotos, tomen fotos, pero no como tomarlas como metralleta. Piénsenla, pero tomen, no tengan miedo y saquen las fotos. Si tenemos celular, cámara buena, lo que tengamos, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué estado se encuentra nuestra óptica, donde vamos a fotografiar. Así yo tengo un teléfono, tengo que estar observando si mi teléfono está limpio, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos qué pasó. Bueno, buscar la mejor forma y limpiar la óptica, tanto del lente, que si tenemos una cámara fotográfica o lo que tengamos. Limpiemos nuestras herramientas de trabajo. Observemos las luces,
Observemos si la luz que tenemos adentro es suficiente o si tenemos que abrir una ventana o si tenemos que acercar un velador o si tenemos que buscar y respetemos, no tengamos miedo a la sombra, ¿sí? Si a mí me está generando una sombra de este lado, esa sombra puede ser interesante. No busquemos que todo esté luminoso y tratemos de evitar el uso del flash, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flash nos va a tirar una foto, si es sobre todo personas, ¿no? Me va a tirar una luz de frente y me va a borrar las líneas de expresión. Si quizás yo puedo colocar un veladorcito, una luz desde un lateral o desde arriba y tratar de mirar, probar, no ponerle nada más, probar acá, ¿sí? Ir jugando y ver de qué forma me ayuda más a ese mensaje que yo quiero contar, ¿sí? Así que bueno, espero que esto, aunque sea, les haya servido como herramientas, que tengan más elementos, no tengan miedo, no se nulen con toda la información que les di. Espero que realmente participen. Es una oportunidad única y valiosísima que tienen de poder participar en este tipo de eventos. Yo he participado de centenares de concursos, de centenares de encuentros y la verdad es que siempre salí fortalecida de cada uno de ellos. Ganando, perdiendo es lo de menos. Lo que más me llevo de cada uno de esos encuentros es el poder compartir con otras personas el amor por la fotografía y crecer, porque siento que esa es la mejor forma de crecer. Así que bueno, espero que aprovechen y que participen de los Juegos Culturales Evita y que sea una experiencia extraordinaria. Espero que les haya servido y hasta pronto.